este showroom, donde al final, ¿cómo es que integramos todo eso? Pues con diferentes casos que nos toca ir viendo, casos que son públicos de diferentes ataques. Invitamos a la gente a este showroom, que todo el tiempo va evolucionando, todo el tiempo lo vamos actualizando. También fuimos a las pláticas y siempre hemos buscado que de manera muy dinámica y muy real, pues vean, ¿no? En tiempo real, o sea, no solo decir, hay ataques y pueden ocurrir, sino que lo vean cómo pueden ocurrir estos ataques, cómo existen estos riesgos, y que de alguna manera sea una experiencia que al final se puede ir viviendo. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Radio Secure. Es aquí en donde te ayudamos a entender cómo la tecnología avanza en un mundo digital y cómo la ciberseguridad se vuelve cada vez más indispensable. El día de hoy tenemos un invitado de honor especial, querido, de Intelligent Networks. Él es nuestro Red Team y prácticamente se ha vuelto muy famoso, porque en los primeros episodios de este podcast fue parte también de los locutores, nos estuvo acompañando en algunas mesas. El día de hoy lo tenemos porque queremos conocer más acerca de Michel Loranca. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar de nuevo aquí después de varios capítulos que no nos habíamos presentado, pero ya estamos de regreso. Esta es tu casa, Michel. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte y sobre todo de seguir compartiendo muchas experiencias también de manera laboral. Y pues bueno, para ello también presento, como siempre, como cada episodio, pues a nuestro especialista de ciberseguridad, Sergio Vargas. ¿Cómo estás? Muy bien, Jackie. Como siempre es un placer estar aquí contigo, con Michelle, ahora que una plática muy interesante nos espera el día de hoy. Con frío. Con frío porque está lloviendo, claro. Pero aquí estamos. Estamos para ustedes y estamos para seguir creando contenido. Así que por favor no se vayan, escríbenos en nuestras redes sociales si tienes alguna pregunta, algún comentario, siempre estaremos atentos a responderte. Así que te invito a que te quedes. Mitch, pues bienvenido. Eso, como ya lo mencioné, es un orgullo de tenerte con nosotros y quisiéramos preguntarte de dónde nació Michel Loranca. ¿Cómo es que llegaste a ser pues lo que eres ahora, de verdad un gran profesional, un ethical hacker? Creo que hay muchas personas que te admiramos, muchos también estudiantes que te han conocido y que realmente los inspiras a ser como tú, a tener esta línea tan delgada de el bien y el mal, y creo que en algún punto de nuestros episodios lo platicamos, tiene que ver mucho con los valores y eres de verdad una gran persona y un gran profesional. Entonces quisiéramos conocer detrás de ti cómo es que iniciaste en este tema de la ciberseguridad. Muchas gracias por las buenas palabras y por la buena perspectiva de mí. Las flores. Sí, yo espero cumplir con todo eso. Bueno, tal vez los que nos escuchan desde un inicio recordarán, se llegó a platicar en algún momento. Yo originalmente estudié psicología, pero la vida, los caminos de la vida nos fueron llevando a lugares diferentes. Los caminos de la vida. Justo como la canción, así me pasó. Y cambié totalmente de enfoque. La verdad es que la psicología se sigue utilizando. Ya lo tocaremos ahorita un poco, tal vez. Pero al final me puse de manera autodidacta a estudiar seguridad. Algo que también vamos a comentar un poco es todas las alternativas que hay para ir estudiando. Hay muchos sitios web, hay muchos laboratorios, hay mucha documentación que sirve para ir practicando. Y así fue un poco como me pasó. Después llega la parte laboral y la propia práctica, ¿no? Al encontrar diferentes escenarios, diferentes casos. Fue lo que permitió esto, tomar cierto nivel de experiencia y de ahí enfocarse a las certificaciones, que al final del día son útiles.
Te permite, al menos uno mismo te permite ver, ¿sabes qué? Sí tengo cierta base, tengo cierto conocimiento. Creo que no voy tan mal. Y bueno, digamos que ese fue un poco mi inicio, ¿no? De la parte de la psicología a la ciberseguridad. ¿Concluiste tu carrera de psicología? Sí, terminé la licenciatura y de hecho, como ya estaba haciendo en paralelo las dos partes, terminé la licenciatura y antes de que se me pasara la costumbre de estudiar, tal vez, fui directo a la maestría de ciberseguridad, lo cual también da muy buenas bases. Te da un vistazo bastante bueno de diferentes áreas, que creo que es parte del reto. O sea, para la gente que le interesa entrar en el mundo de la ciberseguridad, no es solamente un campo, lo siento yo, son múltiples campos, son múltiples áreas y al final uno se puede ir enfocando. Bueno, de hecho, Sergio es un ejemplo. Él es parte del Blue Team y aunque nos conectamos, luego se vuelve esta Purple Team, por así decirlo, pues sí son ramas diferentes y tiene diferentes temas que se pueden ir profundizando. Pero, ¿cómo inicias? O sea, ¿en cuál fue tu punto de partida en el que decides tal vez enfocarte más a temas de ciberseguridad? ¿Siempre te ha llamado la atención? El tema de hacking, sí. Bueno, o sea, no sé si siento que una de niña desde el tema de rucos, piratear ciertas consolas sin decir marcas, es lo que a uno le termina gustando. Pero ya ahora sí, cuando lo ves de una manera profesional y empiezas a ver temas de hacking, es cuando, ok, entiendes, ya tienes cierta base en sistemas operativos, por ejemplo, Kali o Linux en general, ya empiezas a ver cómo funcionan ciertas herramientas. Luego hay un momento donde pues dices, ok, hacemos pruebas, hacemos laboratorios. Actualmente ya existen sitios muy buenos que te permiten ir practicando porque ya tienen una base. Entonces empiezas a probar y empiezas a conseguir los puntos en esto que se le llama Capture the Flag. Eso fue de ti. Sí, eso sí, fue de parte mía. Autodidacta. Fue mucho una parte autodidacta. Y ya después aquí, ya cuando llegamos, en mi caso, a nivel personal, cuando llego a Intelligent Networks y me integro al equipo de seguridad, Sergio estaba antes que yo y empezamos a desarrollar más esta parte de laboratorios, prácticas internas e ir probando un poco qué es todo lo que se puede ir haciendo. Mitch, aparte de todo esto que nos comentas y toda tu experiencia, ya sabemos que eres psicólogo y esto lo conjuntas con el tema de ciberseguridad, pero aparte de eso, eres orador, das pláticas. ¿Cómo es que te conoce tanto la gente? Creo que algo que nos ha ayudado mucho, y aquí hacemos parte de la invitación, es que al final desarrollamos el primer Cyber Hub de seguridad en México, este showroom, donde al final, ¿cómo es que integramos todo eso? Pues con diferentes casos que nos tocó ir viendo, casos que son públicos de diferentes ataques, pues lo fuimos mapeando, ¿no? Y fuimos, ok, vamos a ir recreando esta parte. Y esto fue algo que nos ayudó mucho. Entonces, a partir de este punto, ¿qué fue lo que pasó? Invitamos a la gente a este showroom, que todo el tiempo va evolucionando, todo el tiempo lo vamos actualizando. También fuimos a las pláticas y siempre hemos buscado que de manera muy dinámica y muy real, pues vean, ¿no? En tiempo real. O sea, no solo decir, hay ataques y pueden ocurrir, sino que lo vean. Vean cómo pueden ocurrir estos ataques, cómo existen estos riesgos y que de alguna manera sea una experiencia que al final se puede ir viviendo. Pero, ¿cómo llevan estas pláticas? O sea, ustedes dicen de un showroom, seguramente muchas empresas que nos están escuchando pues ya han tenido la experiencia de venir, vivirlo, pero ¿por qué a través de un showroom? Yo creo que al final, si lo pensamos, viene mucho de la parte de la conciencia, porque el tema de ciberseguridad, lo complicado que tiene es que actualmente es un tema de moda, por así llamarlo, siento yo de cierta forma, pero se sigue viendo en muchas partes como algo muy lejano, como algo que, sí, seguridad, pero realmente muchos no creen realmente. Algo muy común, un comentario que es muy común en ciertas compañías es, soy una empresa que no es tan grande, no manejo tanta información, ¿por qué me van a atacar a mí? Sí, ¿sabes? Así es. Y en parte todo lo que hemos visto en muchos casos y parte de cómo operan actualmente los ataques es que no es que te vean y digan, ¿sabes qué? Es muy buena víctima. A veces sí, pero también ya muchos ataques están automatizados. Lo único que hacen es todo el tiempo buscar algo que les permite llegar a ti. Y pues aunque uno piensa, ¿sabes que yo no tengo nada importante? Hasta que te pegan, hasta que tienes un impacto, es que dices, ok, creo que sí tiene algo hasta que no nos pasa. Ahí te dices, ¿sabes qué? Creo que sí me importaba haberme protegido. Complementando lo que decía Mitch, o sea, realmente es un tema de sensibilización. O sea, es sensibilización y concientización. Nosotros ya tenemos algún tiempo que iniciamos con esto de las pláticas y iniciamos juntos. Y pues, es tu maestro, pues, Serge. Pues más que nada, nosotros empezamos colaborando juntos. Empezamos ya hace algunos años. Cada quien, bueno, hacíamos lo mismo. O sea, empezamos creando el contenido, creando todos dándole forma a lo que es el Cyber Hub. Y pues ya posteriormente cada uno se fue enfocando a un área en específico. De hecho, para los que nos pueden ver, pues Mitch tiene su micrófono rojo porque es del Red Team y yo tengo mi micrófono azul porque soy del y Blue entonces Team. Yo soy Purple Team. Tú eres Purple Team, exactamente. Okay.
Ajá. Te comentaba, entonces, pues nosotros empezamos dando estas pláticas, sensibilizando a la gente, concientizando a los usuarios, a las empresas, de que realmente todo este tema de ciberseguridad, pues ya está sobre de nosotros. Ya está, uno, está ya en todas las áreas. Y dos, ya nos está rebasando. Porque realmente la cantidad de actores maliciosos, que nosotros los llamamos hackers, atacantes, cada vez va aumentando en cantidad y va aumentando también en herramientas. Entonces, Sí, claro, de ahí nace esta necesidad claro, de exacto. estar concientizando Sí, a los usuarios, empresas y todo, ¿no? Y que justo de ahí salen varios puntos interesantes. Ujú. Por un lado es que al final buscamos al hacer esta parte de la conciencia, que sepan que el hacker no es algo malo, sino que al final a lo que se buscan referirse es el ciberdelincuente, que es aquel que ya busca hacer un daño. O sea, un Exacto. hacker, bueno, nada más como para aclarar este punto. ¿Cuál es la diferencia de un hacker y un ciberdelincuente? Digamos que el hacker al final del día es una persona que tiene conocimientos técnicos. Ok. Y ya que ahí tienes ciertas habilidades que permiten hacer pues lo que solemos conocer como justamente acceder a un sistema, modificar un sistema, aprovechar alguna vulnerabilidad. Ujú. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo. De hecho, por eso ahora se suele denominar ethical hacking, Ujú. que pues, es parte de ciertos servicios. Y ya después está la ciberdelincuencia, que únicamente son delitos que aprovechan otro tipo de entorno, en este caso el digital, para cometer un delito. No, y aparte, una de las principales diferencias es la motivación, porque el ciberdelincuente lo hace ya con diferentes motivaciones: dañar a la empresa, un beneficio económico, dañar la reputación de la empresa. Entonces, también en la parte de la motivación es donde hay una gran diferencia entre estas dos partes que estamos hablando. Los valores, ¿no? Que era lo que Exactamente. comentábamos, esa línea delgada, porque me imagino que al final del día todos, bueno, estas dos personas tienen el mismo conocimiento, ¿no? Para poder explotar ciertos sistemas. Claro, el conocimiento se comparte. O sea, de Ujú. hecho mencionaba Michelle el tema del hacker ético. Él es un hacker ético. Yo soy más del Blue Team, yo soy más de los que están defendiendo como arquitecto de seguridad. Ok. Pero al final de cuentas, nuestros caminos siempre van de la mano. Ujú. Siempre se enlazan, siempre tenemos que colaborar, porque él es el que está probando, él es el que está atacando, como Ujú. comentábamos, de manera ética. Ujú. Él está probando la seguridad, las vulnerabilidades que pudieran tener las empresas, y yo del otro lado estoy protegiendo, armando estrategias, armando arquitecturas para que pues todo lo que hace el hacker ético, Esas puertas lo podamos abiertas que detener. vio Mitch puedan Exactamente, cerrarlas. exactamente. Entonces eso es lo que ustedes llegan a ver en el showroom de ciberseguridad. Sí, digamos, hasta cierto punto lo que buscamos, digo, llega un punto al final sí vamos a platicar qué es lo que ocurre, ¿no? Con el Red Team y Blue Team, pero principalmente lo que hacemos al buscar la conciencia es que de manera dinámica vean todo lo que puede llegar a ocurrir. ¿A qué te refieres de manera dinámica? Pues en este caso, un poco como comentaba al inicio, al buscar que sea una experiencia, tomamos casos de referencia, situaciones que son ataques reales que han pasado, algunos que incluso se han documentado y que si no, nosotros mismos hemos documentado, y sin exponer compañías, nombres ni nada. Ujú, sí, claro. Lo que decimos es, ok, estos ataques ocurrieron, esto sabemos que puede pasar, pues lo replicamos. Y en tiempo real pues van viendo qué fue lo que ocurre. Y también al referirnos de manera dinámica es que lo vives. O sea, realmente tú lo vives, tú vienes aquí al showroom, vives los ataques, te metes dentro de la piel, pues tanto de un atacante como de alguien que está defendiendo, y empiezas a ver todo en tiempo real. Entonces es la diferencia, nada está grabado, Ujú. nada está en presentaciones, todo es en tiempo real, todo es personalizado para las personas que vienen, las compañías, personalizado y muy dirigido. Entonces por eso es dinámico, porque realmente vienes aquí a vivir la experiencia. Y bueno, para complementar lo que están diciendo, escríbanos en las redes sociales si realmente quieren vivir esta experiencia. Es para tomadores de decisiones, es un evento gratuito, pero sí es muy personalizado. Entonces, en todas nuestras plataformas pueden contactarnos para poder agendar. De hecho, hace algunos días subimos una historia, ahí en las cierto. historias destacadas pueden ir ahí a revisar, donde mostramos de cuál es el set de grabación y dónde grabamos el podcast. Ahí mencionamos también el tema del Cyber Hub y levantó mucha expectativa, Mucho mucha interés. curiosidad, mucho interés, y por eso nos han estado preguntando también. Sí, exacto. Yo creo que no se lo pierdan. Es una muy buena oportunidad para revisar sus áreas de oportunidad y juntos poder construir pues una muy buena arquitectura de seguridad. Así que escríbanos. También complementando un poco, parte de la experiencia y el por qué lo solemos manejar así es porque al final, a pesar de que enseñamos todos estos ataques y riesgos en tiempo real, la plática que se forma es parte de la experiencia. ¿Y por qué lo comento? Es muy interesante a veces que los invitados que vienen y ven todo lo que estamos exponiendo, pues les recuerdan, ¿no? Situaciones que han vivido, ataques que les han tocado.
Y ahí es donde se empieza a abrir esta plática, porque sabes que esto que me habías dicho me pasó algo parecido o lo llegué a escuchar. Entonces, al final, eso es parte de la propia experiencia, ¿no? Que se puedan compartir estas historias, que creo que todos hemos escuchado diferentes. Sí. Y hay cosas que uno siempre decimos, ¿no? Es que siguen pensando que es de película. Hay algunas cosas que no, que siguen ocurriendo y que todo el tiempo están pasando. Es que yo creo que cada vez que haces un showroom, vienen cosas nuevas. Vas avanzando, la tecnología va avanzando, la inteligencia artificial, y así como avanza la tecnología, pues también avanzan los ataques. Sí, y también pues al final es demostrar esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el que te quedas el tema de la IA, que todo el tiempo Ajá. está sonando, pues al final es por algo, es porque sí se está aprovechando para ataques, ahora también ya se aprovecha para la parte de defensa, lo cual es algo positivo. Y así como llega esto, llegan más cosas, o sea, vulnerabilidades, cuestiones críticas, que se mencionan algunas, de las últimas que han pasado, pues tuvieron impacto a muchas compañías. Y ahí lo que buscamos, porque hay compañías que tienen cierta tecnología y por lo que sea no tienen una política de actualización o tienen ciertos riesgos que van dejando pasar. Y al final eso lo que incrementa es el riesgo que pueden tener de después los ataquen, les roben información o parte de toda esta crisis que actualmente están viviendo las compañías, ¿no? Todos los ataques que todos los días están pasando. ¿Qué comentarios han recibido después de tener las visitas del showroom? Pues yo creo que ahorita de los más comunes que luego llegan a pasar, hay un tema aquí que tal vez será bueno tocar en otro episodio sobre cómo se tiene que reportar cuando ocurre un incidente, ¿no? Cuando ocurre un ataque. En México, pues ya es algo que está empezando, hay una iniciativa, ya se está buscando que se tenga que reportar. Pero bueno, antes de todo esto había muchas empresas que no lo hacían. Entonces, muchas personas que hemos invitado, ocurre que sabes que enseñamos esto, enseñamos cómo llega a ocurrir un ataque de ransomware, por ejemplo, Ujú. y si no, es que justo nos pasó esto. O perdimos ciertos servidores, se cifró la información. Y a ellos lo que les empieza a dar clic es que si hubieran sabido ciertas cosas, si hubieran invertido, o tal vez si hubieran sabido qué era lo que tenían que hacer, pues hubieran evitado parte del impacto que llegaron a tener. No, aparte yo creo que los comentarios siempre son positivos de la gente que viene porque realmente es una forma diferente de ver la ciberseguridad. O sea, muchas veces Sí, cuando llegan no conocen o no saben que realmente están pasando estas cosas. Cuando lo ves, cuando lo vives, te cambia la perspectiva, o sea, te cambia el chip. claro. Es como si realmente te hubiera pasado, Es ¿no? como si realmente te Ok. hubiera pasado y como te comenté es personalizado. Entonces realmente en ese momento tú te sensibilizas. En este caso los tomadores de decisiones se sensibilizan y bajan esa información y esa preocupación a todas las áreas. Entonces realmente los comentarios son positivos, o sea, realmente hay interés. Algo muy importante, despierta interés en su propia seguridad, en sus propias arquitecturas, de saber qué es lo que les está pasando, de saber dónde Ujú. pudieran ser vulnerables, y ahí es donde nosotros también los apoyamos. Y también déjame decirte que nosotros somos pioneros en esta parte. Ya tenemos algunos años con esto Bravo. del Cyber Hub, lo empezamos a desarrollar de cero y pues somos el primer Cyber Hub de este tipo de ciberseguridad aquí en... Y cada vez se va Cada perfeccionando. vez se va perfeccionando, se va actualizando. Exactamente. Complementando lo que acaban de decir, es importante mencionar que este Cyber Hub está en Ciudad de México para los que nos quieren visitar. Y bueno, me gustaría preguntarles, yo creo que de todas las personas que han venido, todas las empresas que han venido, ¿cuál ha sido, quisiera que nos platicaran experiencias, historias, cuál ha sido tal vez lo que más les ha interesado? Realmente ha habido muchas, o sea, así como comentas, Ujú. ha habido mucha gente que viene y nos enteramos pues de historias difíciles en temas de ciberseguridad, o sea, han habido temas hasta de gente desaparecida, secuestro de información, ahora está muy común Ay, sí. ese tipo de casos, estafas, phishing, o sea, realmente nos hemos enterado de un montón de cosas y tenemos pues ya hay una gran cantidad de historias. Y que un punto importante de estas historias y que muchas veces no se considera, más allá de la parte técnica, es la parte humana. O sea, el impacto que tiene para las personas de... O sea, yo era el responsable, ¿sabes qué? Y fui impactado, o sea, ¿qué impacto hay en esa persona? El estrés que se vive ante un incidente y cómo se está experimentando es algo que muchas veces no se llega a considerar. Y pasa. Justamente, pues hubo un caso donde hubo un secuestro de información. Ujú. El llamado ransomware, ¿no? Que ya no lo sabemos de Es muy memoria. común. Es muy, muy común. Ujú. Pero muchas veces no nos damos cuenta o no vamos más allá a pensar de, como dice Michelle, el impacto psicológico en las personas. En este caso, al encargado de seguridad, Ok. por ejemplo, el CISO. Realmente el estrés que se vive en esa situación, porque Sí. nosotros también respondemos a incidentes. Ok. Llegamos con los clientes a ayudarles cuando está pasando esto, pero realmente es un estrés muy grande el que se vive, porque el CISO está pensando, y ya me van a correr, no hice bien mi chamba. Obviamente tienes que
pensar en ese momento en recuperar la operación que está detenida. Pero el tema psicológico, el aspecto psicológico es impactante porque hay gente que no puede dormir, hay gente que se la pasa una semana, 2 semanas en la oficina, 24/7 en esa parte del incidente, no puedes dormir, estás de malas, estás estresado. Y algo interesante, post-incidente, ¿qué pasa después de un incidente? Se queda con el miedo. O sea, ya cualquier alerta, o sea, créeme que cualquier alerta, cualquier correo sospechoso, levanta la alerta y dicen, híjole, ya me están volviendo a atacar. O sea, la verdad quedas así con el miedo, quedas ciscado. Sí. Hubo un caso también donde la información se filtró. O sea, a pesar de que se terminó el incidente, hubo información filtrada y datos personales. Y a la persona encargada le empezaron a llegar mensajes en inglés, a su teléfono, a su WhatsApp, mensajes de burla, mensajes intimidantes, pues que le hacía ver que los atacantes todavía tenían su información. Entonces, a pesar de que había pasado el incidente, imagínate, después de esto, pues el tema psicológico, ¿no? Quedas, como dices, ciscado, quedas con el miedo. ¿Esta información filtrada en dónde? Bueno, aquí es donde los famosos términos de Deep Web, Dark Web. Finalmente, lo que ocurre es que se suele ir a foros o sitios que tienen los propios grupos de los ciberdelincuentes que suelen compartir toda la información que roban. Entonces, en este caso, suponiendo el caso que estemos pensando el mismo, lo que ocurrió fue que al final este grupo tiene su muro donde comparten toda la información que ya se robaron. Y muchas veces, incluso aunque se haya pagado, que también es parte complicada del problema. Que es lo que ocurre, que al final este grupo utiliza la información como ellos quieran o se la dan acceso fácil, técnicamente regalado, a cualquiera que pueda llegar a esa información. Y de ahí también ocurre esta parte, ¿no? El ataque todavía. También hubo un caso igual, hablando de tema de ransomware, donde cifraron el servidor, se perdió la información, todo lo que hace el ransomware. En este caso, la persona encargada, no quiero decir CISO, pero la persona encargada de seguridad no tenía bien sus políticas y había sido su culpa. O sea, hasta cierta parte, él había tenido culpa en no tener bien su estrategia de ciberseguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Que él solito negoció con los hackers y sacó el dinero de su bolsa para pagarles el rescate. ¿Qué? O sea, ya no se metió nadie, no avisó a la dirección ni nada. Él solito se echó el paquete, negoció, pagó de su bolsa, pues para que en este caso no afectara la operación y no perdiera la información, porque él sabía que él había tenido la culpa, que él había tenido omisiones que pues al final de cuentas iban a afectar a esta operación. También es parte de los servicios que nosotros como Intelligent Networks podemos asesorarles en la parte legal, en la parte planeación estratégica, en la parte de respuesta a incidentes. Entonces aquí yo creo que esto se trata no de tener una reacción pues ante un ataque, sino prevenir. Exacto. ¿No? Por eso es que los invitamos a que nuevamente vengan en Ciudad de México al showroom a realmente vivir esta experiencia en tiempo real, como si realmente les estuviera pasando. Sí, fíjate que algo también bien interesante. Esta experiencia, al ser una experiencia aquí donde lo vivimos, donde platicamos con la gente se abre y nos platica este tipo de cosas. Okay. Eso nos ayuda a entenderlos mejor. Claro. A entender mejor cómo están actualmente, hacia dónde quieren ir y a que nosotros le podamos ayudar de una mejor manera, a crear estrategias de ciberseguridad, a saber específicamente lo que necesitan en ese momento. Es ahí donde empiezas a construir tu arquitectura. Es ahí donde nosotros empezamos a analizar, entramos para ver qué es lo que tienen y cómo los podamos fortalecer. Pero este relacionamiento, este networking que se hace aquí de manera presencial es esencial. ¿Para qué? Para entenderlos mejor y para saber cómo los podemos ayudar. Sí, en esta primera fase de qué tienes, qué quieres, hacia dónde vas y de aquí empezar a construir. Exacto. Y que al final también hay varios caminos. Por ejemplo, al final lo que buscamos es que sea de la mejor manera, que en este caso sea antes de un incidente, ¿no? Pero también ha habido situaciones donde terminamos ayudando a desarrollar esta arquitectura, estas soluciones después de un incidente, ya en toda la fase que ya fueron atacados y vamos a ayudar. Porque al final siempre hay muchas áreas o oportunidades donde se puede seguir mejorando. Por ejemplo, compartiendo parte de estas experiencias que nos han tocado vivir en respuesta a incidentes, fue con una empresa mediana, digamos, no era pequeña, ya tenía cierto nivel de usuarios. Aparte, no era una empresa que fuera inexperta en seguridad. Sí invertían en seguridad, sí tenían cierta base, pero pues al final el problema es que no puedes controlarlo todo. Siempre ocurren nuevos incidentes. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues aunque sí suelen capacitar a sus usuarios, que era parte de lo que nos comentaban cuando llegamos y atendimos este incidente, pues bueno, conoces el análisis y todo, pues al final llegamos a parte del origen. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues bueno, había una nueva persona que apenas se estaba integrando a la compañía, todavía no tomaba capacitaciones y aparte no iban a nada técnico. Era una persona que se estaba integrando en el área de ventas. Ok. Pues bueno, cuando se identifica cómo fue que ocurrió el ataque y todo y descubrimos que es por esta persona, pues le preguntamos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? De inicio ahí hay un tema de miedo, porque era nueva, porque decía, estoy empezando, ya me van a correr. Entonces era algo complicado. Pero ya ahora sí que como calmando un poco la situación, porque pues al final lo importante es entender primero, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues bueno, ella tenía una muy mala práctica, que era como solía recibir facturas, todo lo que le llegaba al correo lo descargaba. Pues fue lo que pasó. Le llegó un correo por ahí con algún archivo que estaba infectado. Malicioso. Un archivo malicioso, efectivamente. Y a partir de ahí empezó esta historia donde se infecta la máquina, se compromete y logran llegar a cierta parte de la compañía. Ujú. Afortunadamente no se comprometió toda su operación, pero sí tuvo un impacto y sí llegó a cifrar, a ser secuestrado con ransomware ciertos equipos y ciertos servidores. No, y fíjate que aprovechando ahorita, Mitch, no me dejarás mentir que el tema de ransomware, Ujú. muy fuerte. Tema de fraudes, tema de phishing, de engaños, también ahorita muy fuerte. Y nos ha pasado varias cosas, como lo que nos comenta Mitch, donde el usuario es el eslabón más débil y es la puerta de entrada. O sea, si el usuario no está bien capacitado, que es también uno de los temas ahorita que vemos mucho con las empresas, ya empiezan a capacitar, ya empiezan a concientizar, pero es algo en lo que en general en México yo creo que todavía estamos débiles. Temas de concientización y pues nosotros tenemos experiencia, la mayoría de las empresas tienen un plan que apenas va iniciando o tienen ni siquiera tienen un plan. Bueno, regresando a la historia, hay muchos casos de fraudes donde por medio de correos electrónicos, que nosotros lo llamamos y se llaman spoofing, que son correos creados, correos falsos, se los mandan a las personas. En este caso a los de finanzas, recursos humanos, a los que hacen los pagos y los engañan. Les dicen, oye, ¿sabes qué? Las cuentas de banco han cambiado. Ya no me deposites a esta, deposítame a estas cuentas. Actualización de proveedores. Actualización, exactamente. En ese momento, pues el usuario no se da cuenta, lo hace el depósito, ni siquiera avisa, hace el depósito, Una porque llamada, aparte ¿no? son muy personalizados. O sea, Ujú. ese tipo de correos ya van directos Son y dirigidos. estudiados. Son estudiados, Ok. te los manda tu jefe, te los manda el jefe, el director comercial, el director de finanzas, los manda, y en ese momento el usuario, pues, no se da cuenta y hace los pagos. Entonces, como decía Mitch, afortunadamente hay casos donde el impacto no es tan grande, pero desafortunadamente hay casos donde sí ha sido grande el impacto, donde las sumas de dinero que han depositado a cuentas falsas han sido grandes, han sido sumas muy grandes de dinero y pues ¿qué pasa? Se pierde, o sea, Claro, el dinero se pierde, al ya final cómo tú lo reclamas. depositaste, ¿no? Al final tú depositaste y todo, ¿por qué? Por un engaño. Y de este caso, o sea, hay muchos, casos que son diferentes compañías que han sufrido exactamente el mismo caso. Mencionaste el eslabón más débil. Yo creo que está en nuestro trabajo concientizar y capacitar a nuestro personal para que no seamos el más débil. Exactamente. Y lo hemos mencionado en otros podcasts, que no sirve de nada realmente que tengamos los equipos de última generación, que tengamos los equipos más actuales, una gran inversión económica en software, en hardware, que tengamos una gran estrategia de ciberseguridad, si el usuario no está concientizado. Ujú. Si al final de cuentas al usuario va a ser al que van a atacar. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Y que incluso yo complementaría que a veces incluso hay que ser conscientes de que no podemos evitarlo porque si te agarran en un mal momento, es muy complicado. Si no hay ciertos mecanismos que te protejan de que vayas a caer. Relacionado a lo que tú comentabas, así como hemos tenido estos casos de correo, que bueno, se engañan, meten la cadena y depositan, que aunque no lo crean sí pasa porque sí nos ha tocado atenderlo. Hubo un caso también muy particular que ahorita me acordé y me llamó la atención porque fue muy parecido, pero este fue por un mensaje de WhatsApp, que es algo que le están haciendo mucho a los usuarios, pero lo interesante de este caso es que sí afectó a una compañía. ¿Por qué? Porque a la persona que lo mandaron, pues digamos, era la encargada, era la secretaria responsable de ciertas cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le llegó la llamada típica, ¿sabes qué? Necesito tu código para que reciba tu paquete. Lo que ella nos comentaba es que ella, pues, como es una persona que todo el tiempo está corriendo y acelerada y recibe muchos paquetes, pasó el código y no se dio cuenta que era su código de WhatsApp. ¿Qué fue el tema? Pues que con eso hubo este famoso robo que tal vez lo han escuchado o les ha llegado a pasar. Espero que no. El primo de un amigo. Al primo de un amigo le llega a Sí. pasar que te roban la cuenta de WhatsApp. Aquí lo delicado en este caso fue que cuando le roban la cuenta, mucha información sensible se compartía por WhatsApp. Y de ahí había credenciales y coincidió, es lo que todavía no se logró definir, si estos accesos que empezaban a ocurrir fue después de esto o solamente fue una coincidencia.
Sí, es que ya estamos, como decíamos, estamos ya ciscados que no sabemos por dónde vino la información, pero al final del día accedieron a tu cuenta y a tu información. Sí, y aquí fue también una costumbre porque ellos usaban su propio chat como una lista sí, como notas, digamos. Entonces sus notas estaban las credenciales de correo. Y pues ahí fue un detalle un poco delicado. Pues yo creo que sigamos recalcando que deberían de vivir este Cyber Hub en Ciudad de México. De verdad, es una experiencia que no se pueden perder. Simplemente hay que vivirlo para empezar a tomar conciencia y empezar a tomar acciones, que eso es lo más importante. Y bueno, Mitch, regresando a tu experiencia, ¿qué te ha dejado esta experiencia o este crecimiento profesional que has tenido a lo largo de estos años, desde que iniciaste? Yo creo que más allá del desarrollo técnico, de aprender nuevas habilidades, estás actualizado porque creo que es una parte bonita, al menos en mi área, el mantenerte actualizado en las herramientas, en los ataques y entenderlos, ¿no? Para, bueno, en mi caso, después proteger, no aprovecharlos. Creo que es justo parte de todo lo que hemos comentado, estas experiencias. El escuchar todo lo que ocurre, en todos los escenarios que todo el tiempo se están viviendo. Creo que ha sido parte de esta experiencia que me ha gustado mucho. Porque al final, en este mundo, lo interesante es que no hay una fórmula. O sea, no hay una fórmula secreta ni para proteger ni para atacar. Cada caso es diferente, cada escenario es diferente. Entonces, cuando vas viendo las diferentes historias, cuando te vas enterando de este tipo de situaciones, pues es parte de lo que te va enriqueciendo, ¿no? Y te permite seguir aprendiendo más. O sea, yo considero que no sé todo, yo considero que hay muchísimo que todavía me falta aprender. Y creo que eso es para todos. No, sí, hay mucho que todavía falta por aprender. Las empresas te quieren mucho y cada vez que te presentas, o sea, ya eres de verdad, creo que muy importante, una pieza clave para las empresas y te buscan. Entonces, aparte, ha ganado muchos fans. Mitch, y me gustaría preguntarte, ¿cómo complementas tus actividades actuales de Ethical Hacker con tu carrera profesional de psicología? Pues siento que al final del día lo que más se sigue conectando todavía es la parte de ingeniería social. ¿Esto por qué? Bueno, incluso en parte de los servicios que hacemos, que son campañas de concientización, campañas de phishing controladas, por ejemplo, mucho de lo que se mete es esta parte de la ingeniería social y esta parte creativa de, ok, tal vez para cierto servicio se pidieron que a las personas se les mandaran correos personalizados, ¿no? Y esta ingeniería social, que al final del día es como estas técnicas no técnicas, donde tienes que entender el comportamiento de los usuarios, sus intereses, un poco entender la forma en que se pueden llegar a engañar. Estudiar, ¿no? ¿Cómo pensaría esa persona para mandar un correo? Sí, que digo, en mi caso, desde mi punto psicólogo suena un poco feo, pero se intenta buscarlo o usarlo de una manera ética. O sea, al final aquí, pues sigue siendo parte de este juego de, ok, ¿cómo aprovechar estas cosas para seguir ayudando a los usuarios a que estén más conscientes? Entonces, por ahorita también, incluso igual, de nuevo tocando el tema de IA, pues ahora desde los ejercicios de clonación de voz y demás, que también se requieren permisos, se requieren acuerdos, pero cuando los hemos llegado a realizar, es muy interesante entonces ponerte de este lado, ¿no? De a ver cómo se puede engañar al usuario y pues ver qué tan bueno es su nivel de conciencia, ¿no? Si detecta algo raro, si sospecho, ¿no? Ahí yo creo que es donde más se llega a utilizar mi parte de psicólogo. Complementas perfectamente. Sí, es más para este entendimiento. Tus actividades actuales. Y yo creo que volvemos a recalcar esta parte de los valores, esta línea delgada del bien y el mal. Tienes los conocimientos, tienes la experiencia, tienes todavía un plus adicional que eres psicólogo y que complementas perfecto, pero justo es dividir, ¿no? Hacia dónde te quieres dirigir y siempre vamos para la seguridad de los usuarios, para la concientización, para la seguridad de las empresas. Entonces, de verdad, vuelvo a recalcar, no se pierdan esta experiencia. Y pues bueno, estamos ya por terminar este podcast. Si tienen preguntas, podrían contactarnos, visitarnos. Y pues Michelle y Sergio en sus expertices, ¿no? En sus áreas correspondientes, pues pueden seguir ayudando a contribuir a sus estrategias de ciberseguridad. Pues bueno, me gustaría que pudiéramos cerrar este podcast con un mensaje cada uno en su área. Claro. En mi caso, quisiera tocar justamente lo último que comentabas sobre la parte ética. Y esto más es una recomendación a la gente que le sigue interesando cómo adentrarse a este mundo, cómo dedicarse. Deben saber, yo siento desde mi punto de vista, que sí es muy importante saber separar esta cuestión de... Va a haber conocimientos, va a haber habilidades, pero al final esa parte de ethical hacking, lo ético sigue siendo igual de importante. Entonces, saber que tener cierto conocimiento, pues se tiene que buscar la forma de usarlo de manera
ética, de manera responsable. Es muy común y aquí nos pasa a los dos. También siempre que mostramos pues, parte de las demostraciones o de las pláticas o así, digo, es común un poquito que llegan personas y dicen, oye, ¿me ayudarías a hackear el WhatsApp de mi pareja? Ah, sí. Su Insta. O de repente dice, oye, para andar arrastrando un teléfono, ¿nos podrás ayudar? Y es donde decimos, pues no, eso no es parte de los servicios que ofrecemos. Y es donde ya entra la parte ética, ¿no? Como dices, esa delgada línea entre lo que está bien y lo que no está bien exactamente. Sí. Y también, bueno, también me gustaría, igual como mensaje, decir que el área de ciberseguridad es bien amplia. O sea, realmente sí es importante conocer de todo, porque pues tenemos el área de redes, tenemos Blue Team, tenemos Red Team, tenemos tema de cumplimiento, por ejemplo, también políticas, forense también, ciberseguridad legal, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Es importante que lo conozcamos, pero también es importante que te enfoques y que te especialices en algo, porque la verdad es que es imposible abarcar de todo. Al final de cuentas tienes que colaborar. Yo colaboro con Mitch, tema de Red Team, colaboramos con ciberseguridad legal, con respuesta a incidentes, con el SOC, con todas estas áreas. Al final de cuentas tienes que estar ahí, tienes que conocer, tienes que saber Hacer equipo. y tienes que hacer equipo. Entonces yo creo que me gustaría también dar ese mensaje. O sea, es muy amplio, pero también hay que empezar a enfocarnos en lo que nos vamos a estar dedicando. Sí, ir probando, ¿no? A ver cuál es la que te llama más la atención, tal vez. Claro. Bien, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Creo que fue un episodio muy, muy importante, muy dinámico, conocer a Mitch, conocer lo del CyberHub. Entonces, pues son bienvenidos los que quieran venir. Esta es su casa, Intelligent Networks. Bueno, Mitch, ¿en dónde te pueden localizar? Bueno, en este caso nos pueden seguir en redes sociales, me pueden seguir también a mí, me pueden buscar como Michel Oranca. Aquí pues ya saben, en el equipo como Intelligent Networks. Y todo el tiempo estamos subiendo contenido y noticias. Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Yasmín Liñán y nos vemos en la próxima.